Alfonso, muchas gracias por admitir sentarte delante de la Cámara de Tribuna de Canarias para esta entrevista. Después de un año ya de mandato de este gobierno de Canarias, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de hablar con los oyentes, lectores de Tribuna de Canarias y contar un poquito cuáles son las líneas en las que está trabajando este gobierno después de 13, 14 meses de gestión. Como ya decíamos, un año y poco de gestión, un año y poco realmente intenso. Muchas veces vienen tiempos de calmas, pero es cierto que estos 13, 14 meses han surgido numerosos desafíos. A modo de balance esquemático, ¿cuáles han sido los principales desafíos a los que se ha enfrentado, dirías tú, el gobierno de Canarias en esta primera etapa de gobierno? Bueno, al final ahí hay una hoja de ruta muy clara, ¿no? Cuando en el mes de junio, julio, ¿no? Se empieza a conformar este gobierno del año pasado, se establecen unas líneas de acción que tenían que ver con el impulso a la innovación y la diversificación económica, que tenía que ver con el impulso de la formación profesional, una serie de asuntos que entendíamos que eran claves para afrontar los retos y desafíos futuros de la comunidad autónoma. Pero después la realidad, cuando te afrontas el trabajo del día a día, te hace que tengas que reaccionar declarando determinadas emergencias. Y ahora mismo tenemos declarada en la Comunidad Autónoma Canaria una emergencia habitacional que tiene que ver con las políticas en materia de vivienda. Ese es un reto y un desafío claro sobre el que se ha estado trabajando mucho. Tenemos también una emergencia hídrica declarada sobre todo en Isla Fuerteventura y Lanzarote. Y después tenemos una emergencia humanitaria que tiene que ver con la inmigración y bueno, lo que estamos asistiendo a lo largo de los últimos meses con esos menores migrantes y el número de llegadas que están produciendo, ¿no? Entonces, sin despistarte del core del trabajo, del core de la acción de cada una de las consejerías de gobierno, también tienes que tener capacidad de ir respondiendo a esas emergencias, ¿no? Yo creo que parte del reto ha estado en poder estar en lo que es una emergencia, en lo que es urgente, después lo que te permite que sea importante y que no te desvíe de tu ruta fijada, ¿no? Y esos son algunos de los aspectos que nos ha tocado en estos primeros meses. Vamos a empezar por uno de los últimos que has nombrado de máxima actualidad y para el que se espera, según declaraciones también tuyas y del gobierno de Canarias, que en las próximas semanas haya ya una primera solución y un primer acuerdo. Esa emergencia humanitaria que llevamos viviendo de manera muy fuerte estos últimos meses y que no tiene pintas de que vaya a aflojar, porque lo vemos en las cifras. Han pedido casi ustedes auxilio al gobierno estatal porque la situación en Canarias se desborda. ¿Tienes esperanzas en que esto, bueno, alcance un cierto acuerdo o un principio de acuerdo próximamente? Yo no sé si decir esperanza, pero Canarias necesita un acuerdo de Estado para el tema de la inmigración. Cuando digo Canarias necesita es porque no hay un plan B, no hay una alternativa a tener un acuerdo de Estado. Canarias no se puede convertir en el lugar donde se bloquean, taponan o se retienen a los menores migrantes que están llegando. Ahora mismo en la comunidad autónoma hay 5.400 menores migrantes no acompañados. Hace muy poquito en Consejo de Gobierno le hacíamos un requerimiento al Gobierno del Estado porque este año el presupuesto ha sido de 157,1 millones de euros para este tema, dinero que la comunidad autónoma no tiene. En este caso se está pudiendo pagar porque es por la vía de emergencia y necesitamos apoyo del Estado. Y aquí lo que necesitamos es un gran pacto de Estado. Necesitamos un gran acuerdo que permita la redistribución de esos menores migrantes. Hemos conseguido, y ahí el presidente Fernando Clavijo ha conseguido en ese modo que algunos medios de comunicación han llamado modo canario de entender la acción de gobierno, quitar cierto grado de crispación política de algunos asuntos. Y en lo que tiene que ver con los menores migrantes, se ha conseguido. Y hay una postura única desde Canarias, en la que están el Partido Popular, el Partido Socialista, pero están todos los partidos políticos que están en el Parlamento de Canarias, a excepción de Vox, con una línea de trabajo clara. ¿Qué sucede? Que después esto llega al Congreso de los Diputados. Cuando llega a nivel estatal, vamos a decir que el grado de crispación política es mucho mayor y el efectismo continuo hace que sea muy complicado avanzar. Llevamos muchas semanas con muchas reuniones discretas, con documentos, intercambiando información, puntos de vista, etc. Incluso te diría que son muchas más las cosas en las que estamos de acuerdo ahora mismo que las que nos distancian, pero de repente
todo salta un poco por los aires, se permite esa expresión, por un tema de tacticismo o efectismo político. Entonces aquí nosotros lo que tenemos es muy claro, es que nosotros no nos podemos permitir esos efectismos, nosotros necesitamos que se adopte un acuerdo, porque este es un problema humanitario, pero es un problema estructural. Hace 30 años que están llegando pateras a Canarias, hace 30 años. Y cuando uno levanta la cabeza y mira hacia África, no es algo que vaya a cambiar ni a mejorar a lo largo de los próximos años, ¿no? Y lo que hay que hacer es aprender a convivir con ellos, tratar de que el número de fallecidos, uno cada 45 minutos, no hay muchas rutas migratorias en el mundo que sean tan mortíferas como la ruta del Atlántico, ¿no? Entonces, esto necesita una respuesta con altura de Estado y con altura incluso de la Unión Europea, ¿no? Hablamos incluso de abandono a Canarias. Bueno, ya no es solo el sector político, como quien dice, quien ha dicho eso, lo decimos los propios canarios. Nos sentimos abandonados en esta situación por parte del Estado, por parte del gobierno de la nación. Y muchas veces decimos que tal vez deberían venir aquí cada día y ver cómo hace también en pocos días veíamos una de las últimas tragedias donde murieron muchísimos y desaparecieron muchísimas personas tratando de llegar al Hierro. Confío yo también en que esto, bueno, pues tenga una solución a corto plazo y hagamos una visión todos más de país, ¿no? Esa es la única respuesta. Al final nosotros teníamos aquí hace 3 semanas aproximadamente en Canarias en una visita a Margaritis Schinas, que es vicepresidente de la Comisión Europea. Yo tuve la oportunidad de reunirme con él y acompañarlo en gran parte de su visita a Canarias. Estuvo en la isla de Tenerife, pero también pudo darse un salto a la isla del Hierro. Como él decía, el sur del sur, la frontera sur al sur de Europa. Y en la Comisión Europea se tiene sensibilidad con la situación que está viviendo en Canarias. De hecho, te diría que nosotros sentimos que se tiene más sensibilidad en ocasiones por parte de Europa que por parte del gobierno del Estado, ¿no? Se tiene más comprensión con respecto a la situación y se ofrecían a movilizar recursos económicos, recursos humanos y recursos técnicos, ¿no? Se ofreció una batería de medidas muy importantes. Pero esto tiene que ser tratado como lo que es. O sea, al final, los migrantes cuando llegan a Canarias, los niños, las niñas, los adultos cuando llegan, ellos no quieren venir a Canarias, no saben dónde están llegando en muchas ocasiones. Ellos vienen huyendo de situaciones de guerra, de situaciones de hambruna, de situaciones muy complejas y vienen buscando un proyecto de vida, sobrevivir incluso. Mientras hay un desequilibrio entre África y Europa con respecto a las expectativas de vida, de futuro, de sacar un proyecto de vida adelante, se va a producir este fenómeno migratorio. Y lo que necesitamos es una respuesta estructural, porque ya te digo, habrán más fallecidos, menos, habrá más riesgo, menos en función de la ruta a la que haya, pero no parece que ahora mismo con un continente como el africano que crece poblacionalmente casi a un ritmo de 2 dígitos y la situación de cambio climático, de inestabilidad política, etcétera, haga que esto vaya a cambiar a corto espacio de tiempo. Vamos a cambiar de orden y nos vamos a centrar en uno de los grandes ejes de trabajo de esta legislatura y es el reto demográfico en todo su espectro. Además ahora, con la conferencia de presidentes y ya entramos en otro ritmo con los grupos de trabajo, con sus conclusiones y demás, está haciendo todo lo productivo y que ustedes pensaban, y de hecho te vemos a ti ahí dentro totalmente y coordinando todos estos grupos que parece que empezamos a tener conclusiones y empieza a avanzar, porque no solo hablamos de políticos, sino incluso de la parte científica que está aportando mucho conocimiento y mucho contenido a este eje de trabajo. Aquí al final, cuando este gobierno de Canarias, ¿no? Cuando se firmaba ese pacto de gobierno y había ese debate de investidura, cuando se crea la propia estructura del gobierno, se nos critica mucho por cómo es la estructura del gobierno, ¿no? Y verás ahora por qué te lo enlazo, ¿no? Cuando se crea este gobierno de Canarias, se decide que por primera vez va a haber un viceconsejero específico de formación profesional. Es la primera vez que la consejera de empleo es también consejera de turismo. Y eso no es un capricho. Eso es porque el principal generador de empleo en esta comunidad autónoma es el sector turístico. Y parece que esté alineada quien tiene que tomar decisiones en el ámbito del empleo
tenga también los indicadores muy claros y la presencia y el conocimiento del sector turístico. Cuando se crea este gobierno de Canarias, se decide por primera vez que haya una viceconsejería específica de reto demográfico. Esas decisiones que se tomaron hace 14, 15 meses aproximadamente, parece que fueron una premonición de algo que llegaría después, y fue todo ese movimiento social que ahora, de cara al próximo 20 de octubre, vuelve a tener cierto grado de dinamismo y que al final movió conciencias en el conjunto de la ciudadanía y que tiene que ver con retos muy importantes de esta comunidad autónoma, pero que tienen una solución tremendamente compleja. Cuando lo analizas, cuando te fijas en los motivos y en las causas, casi todos tienen que ver con eso que se llama reto demográfico. ¿Cómo vivimos en Canarias? ¿Cuántos vivimos? ¿Dónde vivimos? ¿Y cómo queremos seguir viviendo? Esas son las respuestas, las grandes preguntas son esas. Después hay que terminar de responderlas, ¿no? Tenemos una comunidad autónoma donde hay islas como Fuerteventura, Lanzarote, que casi han duplicado su población en 20 años. Obviamente ha habido un fracaso por parte de las administraciones públicas a la hora de dimensionar las infraestructuras y los servicios para una población que se duplica en 20 años. Hay islas en las que la población está envejeciendo de una manera muy rápida, como a lo mejor son las llamadas Islas Verdes. La media de edad, La Palma, La Gomera, El Hierro, se eleva un poco. El tipo de necesidades en esas islas es diferente a la que se está produciendo en otras. Cuando abordamos las islas capitalinas, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria, se produce a lo largo de las últimas décadas un abandono de determinados municipios, más al norte, más en las medianías, y se produce una concentración de población vinculado, que se me entienda bien, a la autopista. Quiero decir, en lo que comunica entre Las Palmas de Gran Canaria y el sur de Gran Canaria se produce un aumento de los municipios en esa franja, vinculado ¿qué? Al desarrollo del potencial económico del sector turístico de esa zona. Eso que lo sabemos y que somos conscientes requiere de decisiones, y requiere de decisiones valientes y complejas, y en esas en las que estamos. Entonces ahí, el pasado mes de abril, se hacía por primera vez en Canarias una conferencia de presidentes. Para que nos hagamos idea, una conferencia de presidentes es presidente y vicepresidente del gobierno de Canarias, con los presidentes y presidentas de los 7 cabildos. Es el poder ejecutivo, de aquello de las separaciones de poderes, es que es el poder ejecutivo sentado trabajando con una hoja de ruta. Y se decide que el trabajo principal de ese grupo va a ser vinculado a los desafíos del reto demográfico. Y se crean 3 líneas de acción, con 5 grupos de trabajo, 3 líneas de acción. Una que tiene que ver con, vamos a transparentar y simplificar el planeamiento. Oye, si queremos decidir cómo queremos abordar el futuro, el suelo es importante. ¿Dónde se va a poder fijar? ¿Qué es suelo turístico y qué es suelo agrícola? ¿Qué es suelo para vivienda y qué no? El planeamiento en Canarias, quienes tenemos alguna experiencia en el ámbito de la administración pública y que tienen que lidiar con el planeamiento, saben que son cosas que se tardan muchísimas décadas en aprobarse. Es que a lo mejor la Canarias del próximo año, de los próximos 10 años, no se le pueden dar respuestas con un planeamiento que tiene una antigüedad de 25 o 30 años. Entonces, oye, vamos a intentar repensarlo, vamos a dedicar un tiempo a poder pensarlo, sin generar inseguridad jurídica, con retos complicados y con muchas dificultades. Hay una segunda parte de la línea de trabajo marcada que es, oye, se está produciendo cierto grado de desafección a nivel global y en concreto en Canarias con el sector turístico. Sí, porque es un movimiento, o sea, en Canarias, pero vemos que es un movimiento... Se produce en Baleares, lo ves en Venecia, lo ves en muchísimo, en Barcelona. No es algo nuestro solo, porque al final, al final hay que obedecer a unos retos, igual que la vivienda es otro reto que es global, no es solo el local. Oye, pero fíjate, la decisión no es vamos a repensar el modelo turístico, no. Vamos a repensar la redistribución de la riqueza vinculada al sector turístico. Nosotros entendemos que el sector turístico es vital para esta comunidad autónoma. Y no podemos, con aquello de no se juega, no se experimenta, hacer experimentos con gaseosa. Había por ahí un refrán que decía, nosotros entendemos que el sector turístico es principal, es core de la acción de esta comunidad autónoma. Pero necesitamos repensar cómo se redistribuye la riqueza. ¿Por qué el conjunto de la ciudadanía no percibe que el sector turístico sea un activo? Porque a lo mejor no eres consciente cuánto de tu nómina o de parte de tu nómina viene indirectamente a ese sector. Bueno, vamos a repensar la redistribución de la riqueza vinculada al sector turístico. Y hay una tercera línea de acción que es la que tiene que ver con tomar decisiones respecto del reto demográfico. Oye,
hay preguntas que hay que poner encima de la mesa. Cuando tú analizas, y son datos, cuando tú analizas el crecimiento poblacional en la Comunidad Autónoma Canaria, tiene mucho más que ver con inmigración que con un crecimiento vegetativo de la propia población por la tasa de natalidad. Pero es que por la inmigración, no por la inmigración irregular que está llegando en pateras, sino por la que viene del conjunto de la Unión Europea y de otros países del mundo, y que de una manera más o menos regulada está llegando. Eso es un hecho que los números son caprichosos y lo ponen encima de la mesa. Oye, ¿podemos seguir creciendo al mismo ritmo? ¿Podemos explorar vías a la hora de fijar políticas y acciones que tengan que ver con leyes de residencia, posibilidad de limitar la compra de viviendas? Esto, que puede ser fácil el empuje de pensarlo rápido, quienes tenemos la responsabilidad de la acción de gobierno, estos movimientos hay que hacerlos con informes jurídicos en la mano, con posibilidades legales reales encima de la mano. Me encantaría poder tomar decisiones de una manera mucho más sencilla. Para nosotros esto tiene que tener un encaje en la Unión Europea. Cuando a nosotros nos viene alguien de Italia a trabajar, hay un movimiento libre de trabajadores dentro de la Unión Europea. Esto hay que abordarlo. ¿Es algo a lo que tenemos que hacer frente? Es algo a lo que tenemos que hacer frente. Pero oiga, esto hay que ponerlo encima de la mesa. Hay determinados territorios en la Unión Europea que tienen alguna limitación de estas características. Pero fueron decisiones que se tomaron hace 30, 35 años. El momento en Canarias era otro. Entonces, lo que te quiero decir, hay mucha conciencia de que tenemos que avanzar. Hay muchos equipos de mujeres y hombres trabajando en ese objetivo, en ámbitos muy dispersos, pero queremos tomar decisiones, ¿no? Hablamos incluso de una etapa más participativa, ¿no? Me parece que nunca tanta participación de todos los estamentos de la sociedad hubo, porque, como decíamos, a pesar de que haya como un poder ejecutivo con los presidentes y demás, en esto están participando incluso alcaldes, está participando las universidades con su conocimiento. O sea que esto no va a ser una improvisación, ni va a ser unas decisiones políticas que luego van a afectar al resto de ciudadanos. Es entre todos casi armar un puzzle que tenemos que reorganizar un poco, ¿no? Al final ahí, la respuesta, ¿no? Aquello del benchmarking que se llamaba en la época cuando yo estudiaba, ¿no? ¿Qué se está haciendo por ahí? ¿Y cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo podemos adaptarlo a Canarias, ¿no? Entonces, para eso, Canarias tiene un potencial en el ámbito de la innovación y en el ámbito científico muy importante, muy importante. Y este gobierno de Canarias, cuando se sienta a tomar decisiones, trata de hacerlo de la manera más consensuada posible, ¿no? Aquí hay un alto grado de participación, ¿no? Entonces, bueno, aquí las dos universidades públicas juegan un papel muy importante. Muy importante. Me atrevo a decir que en esta misma sala que nos encontramos, no sé la cantidad de veces que me he visto con los dos rectores de las dos universidades, pero también con sus catedráticos en materia turística, de cambio climático, de economía circular, con todo lo que tiene que ver con repensar el modelo de Canarias. Repensar no es abandonar en la línea en la que estás. Repensar es cómo introducimos mejoras que nos den un mejor rendimiento, ¿no? Y en esas es en las que andamos, ¿no? Sobre todo porque también hay una parte muy importante vinculada al ámbito de la innovación, que es ese punto de encuentro entre la universidad y la empresa, que parece que tampoco acaba de estar solucionado del todo, eso que se llama la transferencia del conocimiento, ¿no? Y también estamos muy empeñados. Antes te hablaba de la estructura propia del gobierno. Igual que había una viceconsejería de formación profesional u otra de reto demográfico, se creó por primera vez una consejería que es de universidad e innovación y cultura. Ningún pueblo puede progresar desde la perspectiva de la innovación y en un mundo global si no aportas lo que tú eres como pueblo, tu esencia como pueblo, tu valor diferencial, ¿no? Y esa es la parte cultural. Entonces, hay otra decisión importante, que haya una consejería específica en esa materia, ¿no? Y tenemos grandísimos proyectos en el ITC, con la Agencia Canaria de Innovación, con la CICI también. Y hay cosas que a mí me han sorprendido mucho cuando llego al gobierno, y yo no sabía que estaban haciendo, ¿no? Ese Stratopor en Fuerteventura,
y somos líderes a nivel europeo en lo que tiene que ver con drones de alta capacidad, de alto vuelo para muchas cosas. O sea, hay proyectos muy importantes que se están haciendo en Canarias y que tenemos que hacer que eso genere pozo, que eso genere valor añadido en la formación profesional, que eso genere valor añadido en el ámbito universitario, ¿no? Bueno, yo creo que esa es la parte de luces largas, ¿no? De acción de política de luces largas. Hay que responder a las emergencias, como te decía antes, pero ser capaz de mirar al futuro también, ¿no? Viene también a la petición casi del mercado laboral de conexión educativa, del mundo educativo con la conexión del mundo laboral, porque hablamos de que ha habido incluso una cierta desconexión, esto es incluso a nivel global, pero Canarias también se ha puesto a trabajar en ello con la formación dual, ¿no? Por esa conexión del conocimiento con el mundo laboral, para que lo que reclaman las empresas, que son incluso nuevas profesiones que antes no contemplaban, que nuestras universidades no contemplaban, o que nuestros ciclos superiores o ciclos de grado medio no contemplaban, decir, oye, tenemos que sacar esta formación porque el mercado laboral lleva por aquí, y eso es un reto grande que también depende de la parte política, ¿no? De impulsar esas transformaciones. Al final, bueno, tú lo has nombrado, ¿no? La formación dual, sin duda, es una fórmula que está funcionando muy bien. No inventamos nada. En Alemania se habla de formación dual hace décadas, ¿vale? Y es verdad, no en Canarias, en el conjunto del Estado español, salvo en el País Vasco, salvo en el caso de Euskadi, que históricamente ha tenido una apuesta muy decidida por todo lo que tenía que ver esa parte de formación dual, se ha ido quedando atrás. Y aquí hay una realidad y tenemos que ser capaces de dar respuesta. Bueno, esto vuelve a requerir cierto grado de valentía política. Y es muy sencillo, ¿no? Al final, cuando tú quieres estudiar un módulo de formación profesional y estás en Ingenio, en Santa Úrsula, en La Matanza, ahí hay un centro donde se estudia un módulo determinado. Cuando tú requieres cambiar ese módulo para que sea un módulo, por simplificarlo mucho, tienes que estudiar un módulo de mecánica tradicional que hace 20 años que se está impartiendo en un municipio concreto, y tienes que cambiarlo por uno de inteligencia artificial que requiere de otros espacios y no puede ser en el mismo municipio. Esto requiere tomar decisiones. Porque claro, valientes, porque al final tienes que deslocalizar parte de la formación, tienes que cambiar muchas cosas. Y ahí hay resistencias, ¿no? Y del gobierno hay que estar para adoptar decisiones valientes, y hay que estar para adoptar decisiones dando las explicaciones necesarias para poder cambiarlo, ¿no? Y ahí vemos, como por ejemplo ahora, mi compañero Poli Suárez, el consejero de Educación, con determinados módulos de estas características, en un proceso de racionalización. Es complejo, ¿no? Y tú ves módulos que tienen que ver con peluquería, con mecánica, que pierden alumnos, que casi no hay alumnos en algunos municipios, en algunas islas, y otros que tienen que ver con las instalaciones frigoríficas, frío, con todo lo que tiene que ver con instalaciones fotovoltaicas, donde la demanda se ha disparado. Incluso en el mercado laboral no hay paro de esas profesiones y tienes que ser capaz de reaccionar de una manera ágil, ¿no? Entonces, bueno, esto requiere estar muy pegado al mercado, ¿no? Y como tú dices, que haya esa simbiosis, esa conversación continua entre el empresario y la administración pública, que en muchas ocasiones el empresario ha sido entendido como el demonio del que había que alejarse, ¿vale? Y ni mucho menos, ¿no? Al final yo siempre he dicho que el empresario es el que aporta riqueza a su entorno, ¿no? Y que tiene ese punto de locura para aportar riqueza a su entorno. Y hay que respetarlo, escucharlo, oiga, y entender que el objetivo del empresario es ganar dinero y que no es ilícito querer ganar dinero, pero hay que ser capaz de racionalizarlo todo, ¿no? Con todos estos cambios que me comentas, con esta conferencia de presidentes, con este reto demográfico de trabajo conjunto, entiendo que hay un cierto consenso y un cierto trabajo conjunto con todos los estamentos. Hablamos de ayuntamientos, cabildos, que hemos retirado a un lado en ciertos temas lo que son los colores políticos, y veo que hay una cierta tendencia hacia remar conjuntamente, ¿no? Bueno, al final la política condiciona, ¿no? Y al final cuando uno se presenta a unas elecciones bajo las siglas de un partido político, pues bueno, pues lleva una serie de ideas, ¿no? Pero cuando se empieza a trabajar, cuando ya toca y se decide que hay una estructura de gobierno, vamos a decir que eso es como lo, ¿no? Tienes que dejar los colores políticos en un segundo plano y trabajar con lealtad institucional, ¿no? Y entonces nosotros, en todo lo que tiene que ver con luces largas, con los cambios de calado, con los cambios de futuro, tienes que intentar buscar consenso. No como una postura
sino con una convicción, ¿no? Porque al final de nada serviría realizar una apuesta tremendamente decidida por la formación profesional dual si en el año 2027, cuando volvieran a haber unas elecciones, se cambiara todo de nuevo, ¿no? Entonces tienes que intentar ir con esa idea de luces largas puestas, ¿no? Entonces, esto que puede sonar romántico por mi parte, es una convicción, y es una convicción del presidente Fernando Clavijo, del vicepresidente Manuel Domínguez, de una acción de gobierno. Entonces nosotros sentamos en todas las mesas de trabajo, en las 5 mesas de trabajo, por ejemplo, de reto demográfico, tenemos sentados alcaldes y alcaldesas. Y en todas las reuniones hay sentados integrantes, consejeros y consejeras de los cabildos insulares. Y ahí puedes tener a Vicente Punta Gorda, que es alcalde del PSOE de hace muchísimos años, o a Mari Brito, presidenta de la FECAM, alcaldesa de Candelaria, el Partido Socialista, sentados en un diálogo continuo. Y yo siempre digo, en ocasiones discuto menos con Mari Brito que con mis propios compañeros del Cabildo de Lanzarote, con el presidente, con Osvaldo, que ayer discutíamos de un tema. Bueno, pues al final, cuando se trata de acción, de gobierno, de gestión, pues ahí los colores políticos tienes que aparcar un poco y tratar de buscar otros puntos de encuentro, ¿no? Pero sí, en esto la directriz por parte del presidente y vicepresidente es muy clara, ¿no? Muy participado, mucho consenso. Los acuerdos unánimes yo te diría que casi no existen. O sea, tú tienes que ser capaz de leer la jugada y decir, oye, hasta aquí y a partir de aquí es una decisión de quien tiene la responsabilidad. Y después medirlo en función del resultado, ¿no? No quiero acabar la entrevista sin algo que nombraste al inicio como otro de los retos, y es la emergencia habitacional, porque es el comentario generalizado de la sociedad, de muchos jóvenes. No hay vivienda a unos precios de alquiler estratosféricos, tampoco se puede comprar porque también los precios han subido, pero sobre todo en lo que al alquiler se refiere. Me consta que desde la propia consejería y desde el gobierno de Canarias, porque está siendo un asunto prácticamente regional, no de una consejería, se están planteando soluciones. ¿Cómo se vislumbra este tema? Que es verdad que no va a venir con una solución a corto plazo porque es imposible. Decíamos que es un problema a nivel global prácticamente, pero los precios ya en cualquier municipio están muy por arriba de lo que mucha gente, muchos jóvenes sobre todo, se pueden permitir, ¿no? Mi madre decía que yo de mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Pero hay una realidad, y este es un problema que a nivel europeo y en España se está dando en muchísimas capitales de provincia y no capitales de provincia. Al final se ha fracasado por parte de las administraciones públicas a la hora de habilitar políticas en materia de vivienda. Y aquí ha habido, en la parte de diagnóstico, varios factores muy determinantes, ¿no? Hubo una época en que el ritmo de construcción de la empresa privada era muy alto, recordemos el boom del ladrillo, y por lo tanto las administraciones públicas se van replegando, porque es verdad que la iniciativa privada genera vivienda y genera mucha vivienda, y las condiciones hipotecarias y financieras eran buenas fáciles para que la gente accediera. Eso hace que haya un boom del ladrillo, se genera una crisis inmobiliaria, cae aquello de las hipotecas ninja, no sé si te acuerdas, toda la locura aquella y tal, se produce una caída, el mercado privado se repliega completamente y la administración pública no es ágil para construir. Si hay algo que se le puede achacar a la administración pública es falta de agilidad, porque al final es un elefante que intenta moverse y es muy complicado. Es que yo siempre digo que es como un elefante que intenta moverse y cada pata la manejara un cerebro diferente, ¿no? Entonces el Estado tira de una pata hacia un lado y hay fuerzas centrífugas y centrípetas ahí y lo hace muy complicado, ¿no? Entonces, oye, es verdad, ahí se replegó la administración pública. La realidad, aparece un fenómeno nuevo, que no es que sea el único culpable, ya te estoy asumiendo que la primera responsabilidad es de las administraciones públicas. Aparece un fenómeno nuevo que es la vivienda vacacional. Oye, es muy cómodo, se salta todo lo que se llamaba la cadena de valor de la intermediación, cliente final versus propietario, en contacto, saltando toda la cadena de intermediación, y esto genera un fenómeno a nivel mundial. Claro, ¿cómo impacta un fenómeno de esas características en una comunidad autónoma como la Canaria, que es líder a nivel mundial turísticamente hablando? O sea, ¿qué mejor? Y pongo un ejemplo a lo mejor claro aquí en la isla de Tenerife. Oye, es que a lo mejor yo prefiero quedarme con mi familia porque a mí me gusta el trekking en un piso en San Andrés, al ladito de Anaga, que quedarme en un hotel en la Plaza de España o en Adeje o en Arona.
Entonces, oye, qué fácil es esto. Y mira qué bien. Y encima tengo el detalle. Oye, pues se produce, hay un nuevo modelo, una nueva forma turística que impacta. Claro, impacta duro en alguien que tiene el potencial turístico que tiene Canarias y la marca turística que tiene Canarias. Todo eso en una coctelera ha generado una situación muy complicada, muy complicada. Y como tú dices, lo de los precios es un disparate. Sí. Es un disparate. Alquiler, compra, etc. Aquí, y yo creo que es la primera vez que voy a nombrar al anterior equipo de gobierno del Partido Socialista. ¿Vale? He visto que he tratado de ser... pero no por ser correcto, sino yo entiendo que la ciudadanía, cuando estamos en esto, no es para decir lo mal que lo hicieron los anteriores, pero en este caso, hombre, yo creo que está muy, muy claro que se podían haber hecho cosas y que esconder la cabeza debajo del ala no era una alternativa. Y este gobierno de Canarias, que lleva 14 meses, ha puesto encima de la mesa una ley de medidas urgentes en materia de vivienda y estamos en la fase final para poner en marcha una legislación para el alquiler vacacional. ¿Va a solucionar todos los problemas? No. Los problemas son a largo plazo y yo lo que te quiero decir es que, oye, no me digas nada de esto porque hasta dentro de 10 años no va a haber solución. No. Hay que implementar medidas a corto y medidas a largo. Y eso tiene que ver, la ley, por ejemplo, de medidas urgentes en materia de vivienda, dice, oiga, ustedes privados, el sector privado, ¿dónde está el problema para construir? Las autorizaciones, los permisos, las licencias de obra. Bien, ¿cómo podemos simplificarlo? Vale, ¿qué puede ir por acto comunicado? ¿Qué puede ir con una validación por parte de colegios profesionales y que esa prevalidación por parte de colegios profesionales pueda valer para iniciar una obra en lo que el ayuntamiento de turno lo termina? Tomar medidas, benchmarking, vuelvo antes, ¿no? Realizar qué está funcionando por ahí y cómo podemos aterrizarlo aquí a la singularidad canaria. Oye, hay determinados suelos que los ayuntamientos tenían como dotacionales que de repente pueden ser, no han sido desarrollados durante 20 años y que a lo mejor permite que sea ese suelo usado para vivienda de protección oficial. Oye, ¿qué pasa con los edificios? Antes hablábamos del boom del ladrillo, etc. ¿Qué pasa con todos esos edificios que se quedaron a medio acabar por ahí? En Lanzarote, en Fuerteventura, a poco que se mueva uno, hay montones, en todas las islas, pero los ves. ¿Vale? Vamos a hacer una convocatoria desde el gobierno de Canarias y nosotros compramos esos edificios al sector privado a un precio público. Y esos que nosotros compremos los metemos en una bolsa de alquiler social. Cuando digo alquiler social, no es solo para gente que no tenga ingresos, sino hablamos para gente que tenga un sueldo y no está pudiendo pagar un alquiler. Estamos hablando de alquileres más cercanos a los 250, a los 300 euros, alquileres cercanos para que jóvenes se puedan emancipar. Bueno, compramos. Oye, pero espera, ¿y por qué no construye las patronales o las empresas privadas vivienda social? Cuando te sientas con ellos y les preguntas, les dices, mira, es que en base al módulo que la administración pública me paga por construir una vivienda social, es que el módulo está en pesetas todavía. Es que esto nadie lo había actualizado. Es que esto hace 24 años que nadie lo actualiza. Es que claro, es que el precio del cemento y del aluminio o del hierro no tiene nada que ver con el que se hace 25 años. Entonces, bueno, pues ahí el compañero Pablo Rodríguez dice, vamos a hacer una actualización del precio. Vamos a participación. Vamos a sentarnos con quienes tienen que construir, a ver por qué demonios no están construyendo, ¿no? Y vamos a intentarlo. Bueno, pues todo eso se ha metido en una ley de carácter urgente, con una declaración de emergencia para reducir todos los plazos al mínimo. Pero es que en paralelo estamos trabajando con la vivienda vacacional. En paralelo estamos trabajando en una modificación de la ley del suelo, que todavía está en fase de borrador, porque es una ley tremendamente compleja, una ley del suelo que permita dar una respuesta a la situación que estamos viviendo. Oye, bueno, entonces tienes que estar a lo urgente y también a lo necesario, ¿no? Y ahí intentar convivir. Para concluir, un objetivo para estos últimos meses del año, que ya nada en nada acabamos, y un objetivo a medio y largo plazo, como tú dices, luces cortas y luces largas. Bueno, una pregunta difícil. Hombre, yo te diría que en este año para mí hay dos que están muy, muy claros, ¿no? Uno que tiene que ver con dar una respuesta estructural, sólida y automática al drama migratorio. Ya no sé porque es un tema humanitario, sino también porque es un tema que lleva preocupando a Canarias 30 años y necesitamos una respuesta, un automatismo. Algo que cuando se produce un número de llegadas determinadas se active
y no tengamos que tener este sobreesfuerzo continuamente, ¿no? Ese es uno de los retos. Yo te diría que no tenemos muchas semanas, no digo meses, no tenemos muchas semanas para poder adoptarlo. Y el otro, de aquí a final de año, que tiene que ver con que esas mesas de trabajo sobre ingresos vinculados al sector turístico, sobre simplificación y transparentar el planeamiento, etcétera, seamos capaces de poner un plan de acción con un conjunto de medidas a corto, medio y largo plazo que nos permitan trabajar las administraciones públicas por unos raíles claros, pero que también el conjunto de la ciudadanía sea capaz de entenderlas, aportarlas y haya un gran consenso. Y después, a partir de ahí, ya, a los de largo plazo, te diría que para mí el gran objetivo está en dejar unas Canarias con islas a la misma velocidad, ¿no? Aunque no tengas la sensación de que La Palma, La Gomera y el Hierro van a una velocidad, Tenerife y Gran Canaria van a otra, o Gran Canaria incluso va a otra de Tenerife, ¿no? Oye, todas estamos en un vector de dirección coincidente y con un impulso claro. Unas irán más rápido o más lenta en función de la propia idiosincrasia de cada isla, pero que todas están avanzando sabiendo hacia dónde vamos y con una velocidad, ¿no? Y te diría que ese es la parte romántica y más de a largo plazo de aquí al 2027, ¿no? Bueno, Alfonso, numerosos retos. Me quedo con reto demográfico, drama humanitario, pero también con cosas positivas como participación regional en todos los aspectos de la sociedad. Ojalá todos estos retos se vayan cumpliendo. Me consta que él está haciendo algo, así que muchísimas gracias por trasladarnos todo esto que muchas veces cuesta que el sector privado y el ciudadano en general sea consciente de todo esto. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros y toda la suerte y el empuje del mundo para todos estos retos que vienen a corto, medio y largo plazo. Muchas gracias a ustedes y bueno, lo seguiremos viendo yo creo que en el futuro y podremos ir evaluando cómo ha ido estas ideas, ¿no? Y estas acciones que se están tratando de impulsar